Bienvenidas y bienvenidas todos y todas a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con uno de los teóricos más importantes de América Latina, con Emir Sader. Emir es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de Brasil, fue secretario de Claxo, presidió el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y hoy participa en la consulta por la calidad educativa. Bienvenido, Emir, a este contacto internacional. Ya, muchas gracias. Emir, tú tienes una larga experiencia en el estudio de las políticas públicas y las políticas públicas referidas a educación. Para ti, ¿qué significa el debate sobre la calidad educativa en América Latina? Creo que es esencial porque el neoliberalismo nos plantea la disyuntiva entre esfera pública y esfera mercantil. Ellos dicen que es estatal versus privado. Para nosotros no. Lo de ellos no es la esfera privada, que nosotros valoramos mucho, la esfera mercantil. Entonces, así que buscan que la educación sea toda mercantilizada. Y lo nuestro no es la esfera estatal. El Estado puede ser cualquier cosa, es la esfera pública, la esfera de los derechos, de la ciudadanía. El Estado es un espacio de disputa hegemónica entre esfera pública y esfera mercantil. El avance del neoliberalismo ha debilitado enormemente todas las esferas, todos los espacios públicos, incluida la universidad, de distintas maneras, ¿no? Sea debilitando la importancia de la democratización de la educación, sea rebajando el nivel de los debates teóricos y burocratizando de alguna forma las instituciones académicas, ¿no? Que la hacen encerrarse sobre sí mismos, ¿no? La trascendencia hoy del pensamiento social, académico, teórico en la vida política de América Latina disminuyó mucho, lo cual es más grave todavía porque América Latina vive un momento decisivo y los dilemas son dilemas nuevos, difíciles de enfrentar, que exigen una abordaje teórica nueva, crítica, constructiva, de superación del neoliberalismo. Entonces creo que un rebajamiento es un tema esencial, reponer la cuestión en debate, sobre todo a partir de gobiernos que están pensando en una perspectiva más profunda de superación del neoliberalismo y del mismo capitalismo, ¿no? Entonces creo que es esencial. Yo diría que ese debate no se está haciendo en casi ningún lugar, en Venezuela, Ecuador son excepciones, pero en general la universidad sigue su vida como si nada estuviera pasando en el continente, ¿no? Excepciones individuales, pero los currículos, la formación, el clima mismo interno, no es un clima que refleje los dilemas que el continente está viviendo, ¿no? Hay que dar un remesón fuerte desde afuera y desde adentro, ¿no? Creo que ustedes hacen muy bien en hacerlo, porque yo diría que hoy, sin teoría revolucionaria, no va a haber práctica revolucionaria. No puede dar seguimiento, profundización a la práctica revolucionaria, ¿no? Emir, nuestra generación quizás era una generación que postergaba las utopías, es decir, nosotros soñamos el socialismo, soñamos una democracia distinta y trabajamos para ello, pero estaba en el horizonte lejano. Las nuevas generaciones quieren vivir la utopía hoy y es un enorme desafío para la educación en general y quizás especialmente para la educación universitaria. Es decir, no podemos hablar de una democracia participativa y protagónica si el joven no la vive esa democracia en la propia universidad. Ya no basta decirle que hay un modelo político en la sociedad, sino que tiene que vivirla. Igual en la escuela. ¿Cómo podría abordar este desafío la educación hoy en día? Bueno, antes de todo creo que hay que ensanchar la composición interna de las universidades, ¿no? Como de Che, hay que pintarla de rojo, de negro, de indio, etc. La composición social sigue siendo muy privilegiada, muy separada de la juventud popular, que es la gran mayoría de nuestro continente, ¿no? Creo que entonces habría que buscar formas de, sea política de cotas o sea otras formas de cambiar la composición interna, que reflejan sectores intermedios de la sociedad, que están menos tocados, menos sensibles a los dilemas que vive la sociedad. Lo otro es cambiar las estructuras. A menudo la misma elección de las autoridades, empezando por rector, está hecha por un consejo restringido donde no participan a la gran mayoría de la gente. No es un tema fácil. No se trata de mecánicamente introducir el voto universal para que todos voten, incluso funcionarios y todo. Hay que ver una forma de composición en que se exprese el peso específico de los profesores, pero a la vez
participación de los estudiantes, incluso de los funcionarios, de los empleados. En varios lugares se hace cosas con posición triple, no sé si es la buena forma. Ahora, nada de eso va a funcionar si no se rediscute la función de la universidad. La discusión de fondo sobre la sociedad, los dilemas, las alternativas políticas, el rol de la formación de los jóvenes y el rol de la teoría, Entonces, si no hay esa gran discusión, yo creo que no se va a democratizar en lo interno, serían medidas más bien administrativas, De alguna manera, estamos perdiendo un poco la juventud. Pero Anderson dice en un artículo sobre Francia que cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas. El neoliberalismo fracasó como modelo económico social, pero dejó sus valores, Yo pienso básicamente en el modelo americano, el estilo de consumo, el estilo shopping center, etcétera, que es todavía hegemónico en Estados Unidos, es más fuerte hoy en lo ideológico, por increíble que nos parezca, que en lo político, en lo económico o lo mismo. Emir, uno de los temas fundamentales de la universidad está asociado a la investigación. Y esto tiene mucha relevancia en el caso de la formación docente, es decir, la investigación que alimenta los procesos de formación docente. Pero sin embargo, la investigación pareciera no estar al ritmo, la investigación universitaria que requiere el resto del sistema educativo en este momento. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Hay una ambigüedad sobre el tema de la autonomía universitaria. Yo creo que las universidades son financiadas con recursos públicos, por lo tanto recursos pagados por el conjunto de la sociedad, incluso por aquellos cuyos hijos no llegan a la universidad. Además están los intereses del Estado, que representa el conjunto de la sociedad. Entonces hay que crear instancias que discutan los temas de investigación que no sean las mismas instancias corporativas de la universidad, que definan simplemente por sus intereses individuales de trayectoria, de carrera, etc. Hay que dejar espacios, evidentemente, para la creación teórica, intelectual, pero hay que pensar temáticas en que el debate general no se haga por prioridades definidas internamente, con todos los riesgos corporativos que hay en la universidad. Hoy por hoy, los temas de la universidad no son los temas de la sociedad en gran medida, Se aleja como si la vida académica tuviera su finalidad en sí mismo, Entonces los jóvenes están sometidos a eso, de ser informados y formados con una autonomización de la teoría respecto a la práctica, Y eso es una debilidad grave, Yo creo que quita fertilidad a la universidad. Es un problema grave que tiene la izquierda en su conjunto, y que se transfiere a la universidad. La separación entre la teoría y la práctica. Tenemos una práctica sin dimensión de reflexión teórica y una sin trascendencia en la transformación compleja. Si la universidad reproduce eso, se vuelve, no es fértil, no interage con la sociedad. Entonces hay que crear instancias que no violenten la capacidad de reflexión teórica de la universidad, pero que a la vez deje a los profesores universitarios simplemente la definición autónoma de los temas de la investigación, incluso de las profesiones fundamentales, A menudo universidades definen las carreras por criterios propios, a veces son incluso universidades privadas, pero hay necesidades de carreras nuevas incluso que son demandadas por la necesidad de construcción de la nación, del país, de la sociedad en su conjunto, Entonces hay que crear instancias nuevas de interacción entre la sociedad en su conjunto y la universidad. Emir, y tal vez no debíamos pensar en un lugar de enunciación distinto de la universidad. En nuestra región se están creando universidades en todos lados y algunos señalamos que la universidad, como se viene originando, hace demasiado énfasis en la docencia en detrimento de la propia investigación. Si tal vez no sea el momento de pensar que el nicho que dé origen a las futuras universidades sean potentes centros de investigación asociados a temas estratégicos del país, que luego generen posgrados, que formen los futuros profesores de las carreras, y de esta manera que sea la propia dinámica de investigación la que impacte el proceso de creación de las universidades, y no que estemos siempre señalando que uno de los objetivos de la universidad es la investigación, pero siempre sea un objetivo fallido.
Sí, creo que uno de los elementos que debilita la investigación es la misma división técnica del trabajo de la universidad, la especialización, que fragmenta el saber. La realidad no es así. Entonces se multiplica cada vez más, felizmente, centros de avanzada que buscan justamente recomponer la dimensión total de la reflexión, sea desde afuera de la universidad, sea vinculado a rectorados, pero algo que signifique recomponer o superar de alguna medida esa fragmentación del saber entre sociología, economía, antropología, geografía, historia, que a menudo ni siquiera se hablan en la universidad. A menudo son fragmentados incluso físicamente, estudiantes por una parte, los bares de uno no se encuentra con los otros, etc. Esa es una de las debilidades mayores de la investigación, ¿no? Definir por una especialización creciente que cada vez más fragmenta el saber y lo aleja de la realidad. Entonces creo que la construcción de centros sintéticos, globales, que articulen distintos saberes de adentro y de fuera de la universidad, es el camino hoy día para contrarrestar un poco esa fragmentación del saber. Sin embargo, las publicaciones temáticas siguen saliendo en todo el continente, no siempre vinculadas a problemas reales, como tú lo decías. ¿Cuál es para ti la valoración del trabajo editorial que hacen las universidades hoy en día? No, las universidades, a los editoriales universitarios hoy día no tienen importancia, ¿no? O se dedica a una tarea que tiene su sentido, que es publicar clásicos que a las editoriales privadas no les interesa, o reproducen simplemente las tesis de las universidades, que reproducen esa fragmentación del saber. O, en parte, a veces traen textos del exterior, internacionales, pero esos en general son hechos por editoriales privadas, ¿no? Yo creo que una editorial vinculada a un centro de ese tipo, por ejemplo, centro de avanzada, que articule el conjunto de los saberes, tendría que tener un carácter distinto, ¿no? Tiene que ser ese que justamente articula no solo conocimiento de distintos países, de distintas disciplinas, y que esté vinculada a eventos que aborden temáticas que no están en la pauta hoy día de las universidades. ¿Qué tipo de Estado necesitamos en América Latina, ¿no? Ese principio económico de superación del neoliberalismo, qué ideología, qué valores hoy día corresponden a una sociedad antineoliberal. Cosas así que tienen que ser forjadas por iniciativas propias. La dinámica espontánea de la universidad no llevará a eso, no está llevando a eso. Tú diriges el Laboratorio de Políticas Públicas en Brasil. A partir de tu experiencia has logrado sistematizar propuestas concretas para los gobiernos en diferentes áreas. Si tuvieras que sugerir a los ministros de educación de la región 3 o 5 prioridades de transformación de los sistemas educativos para alcanzar una educación inclusiva de calidad, ¿cuáles serían, Emilio? Yo diría que un tema importante es la polarización esfera pública, esfera mercantil. Vamos a estar evaluando cuánto avanzamos en la construcción de la sociedad, sabiendo cuánto logramos debilitar la mercantilización y cuánto logramos fortalecer la dimensión de los derechos, de la ciudadanía, de la esfera pública. Eso seguramente es un tema esencial. Otro es el rol de conocimiento, el rol de la teoría hoy día en las temáticas contemporáneas de América Latina. Y la tercera, el tema de la democratización de las estructuras educativas en todas las instancias de América Latina. Creo que serán 3 sugerencias posibles. Ahora bien, a nivel de los procesos de integración de nuestro sistema educativo, todavía tenemos más definiciones positivas que desarrollos prácticos de integración. Se ha trabajado en materia de acreditación de posgrados, en materia de acreditación de carreras, pero todavía pareciera que hay mucho camino que recorrer. En esa materia de integración regional, para ti, ¿cuáles serían las prioridades en la agenda pública? En verdad, primero había que avanzar la integración, la construcción de un proyecto de desarrollo económico, social, cultural para el conjunto del continente. Antes de todo el Mercosur, que tiene más homogeneidad, estamos retrasados en eso. Una integración educacional no vale por sí misma, vale como una dimensión de la integración política, económica, social, comunicativa, etc. Hay que pensarla en ese marco. Y pensar grandes proyectos de investigación. Ayer incluso yo estaba en Argentina
discutía dentro de la gente de la CTA, que el tema del trabajo y de la vida de los jóvenes en la periferia de grandes ciudades, ¿no? Es un tema que hay que investigar en la periferia de grandes ciudades, de São Paulo, de Buenos Aires, de Caracas, Ciudad de México, a través a lo mejor de la integración de las mismas centrales sindicales que lo necesitan, porque en la medida que cada vez más gente vive de su trabajo, pero cada vez más gente está alejada de las estructuras organizativas del movimiento sindical. Cada vez más el mundo del trabajo está invisibilizado. Y es una temática que fue moda hasta los 70 en América Latina, sociología del trabajo. Después desapareció como si el trabajo fuera una actividad especializada. Uno juega tenis, anda de bicicleta y trabaja, porque la media no hace ver la vida cotidiana de los trabajadores, de cuando se despiertan a cuando duermen, etc. Y que es lo que produce riqueza y que la que articula la vida de la gran mayoría de la gente, ¿no? Una vida que no aparece y que la teoría se distanció enormemente de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que también buscar temas que hoy articulan el conjunto de la sociedad, sobre todo el mundo urbano, que es un mundo a desvendar, que es un mundo difícil de entender, porque es el nudo de muchos nudos, ¿no? Y que eso había que acercar grandes metrópolis con sus estructuras sindicales, de alcaldías, por ejemplo, para concatenar temáticas y hacer que la investigación refleje esas necesidades y no solo una dinámica de modas teóricas que nos llegan desde el exterior, ¿no? Precisamente, desde la sociología del trabajo, quizá una agenda pendiente tiene que ver los salarios de los profesionales de la docencia, las condiciones de trabajo de los profesionales de la docencia. En América Latina, los salarios de los docentes oscilan entre $40 y $2.000, por citar una media, lo cual demuestra una disparidad desde el punto de vista salarial en el ejercicio de la profesión. Las condiciones laborales también son distintas, incluso la cantidad de alumnos por docente, ya sea en la educación básica, la educación primaria o en la universitaria, también varía. Tal vez no llegó el momento de plantearnos también una tarea de plantearnos, de soñar una tasa mínima de sueldo salarial en la región, una cantidad de docentes mínima o máxima también con la cual trabajar. Sí, hay lugares como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires en que la gran mayoría de los profesores tienen trabajo precario. El posgrado es pagado y los mismos profesores que son profesores precarios no tienen plata para pagar posgrado en su misma universidad. Hasta un cierto momento, hace dos décadas, la gente jóvenes se interesaban en hacer carrera universitaria, era algo valorizado. Hoy ya no, se forman y van a trabajar en otras partes y se pierde gente formada en la misma universidad pública para que no dé continuidad los mejores de ellos en la misma universidad pública, ¿no? Es un tema central. En Brasil recién se aprobó un 10% del presupuesto nacional volcado hacia la educación, para la educación pública. Para Brasil es un avance importante. Además, habrá los recursos de presal también. Pero había que fijar montos en el presupuesto que efectivamente garanticen la calidad de la remuneración y de la formación de los profesores, ¿no? Yo creo que hoy está devaluada la capacidad de reflexión, la capacidad de formación y la misma carrera universitaria. Está claro que la gente termina trabajando por afuera porque sus sueldos no aguantan, aun cuando tenga supuestamente dedicación exclusiva, como la remuneración es baja, termina disminuyendo su calidad de entrega a la universidad porque tienen otros trabajos por afuera para complementar salarios, ¿no? Entonces hay que dar un vuelco que es centralmente antineoliberal, porque el neoliberalismo devaluó la esfera pública, la enseñanza, la reflexión académica y la formación. Para ellos les interesa formar en MBA, no sé cuánto, los pocos cuadros de élite que les importa para sus cargos ejecutivos. Y la formación universitaria dejó de ser una necesidad en la reproducción del sistema capitalista tradicional. Tú dirigiste por algunos años el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hay una dinámica de integración de más de 300 centros en la región, más de 600 posgrados. Sin embargo, casi todos están referidos al sector universitario. Pareciera que la investigación en los otros niveles fuera muy precaria, muy incipiente todavía. No hay centros de investigación potentes de los maestros que estén asociados a una dinámica también de integración. ¿O cuál fue tu experiencia al respecto con investigación no universitaria, sino de niveles de bachillerato, primaria o preescolar? No, había un cierto número de centros
que no son académicos. Centro de investigación vinculado al MST de Brasil, algunas centrales sindicales de Argentina, etcétera, pero que no lograron imponer una dinámica muy distinta a la dinámica tradicional de los centros, ¿no? En ese sentido, hasta el grupo, cuando yo asumí no había más grupo de investigación sociología del trabajo. Claxo mismo resentía la marginalización del tema. Lo hay, fue recompuesto, pero por ejemplo no integra las centrales sindicales de los varios países que tienen necesidad de reflexión, de repensar la realidad. Entonces hay una precariedad en eso. Pero Claxo depende un poco de lo que sean los centros de los países. Ahora, ya hay que flexibilizar más el ingreso de centros para que no sean solo las fórmulas académicas tradicionales que participen en esos procesos de integración latinoamericana. Tienes absoluta razón en eso. Bueno, para ir finalizando este primer contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras venezolanas que en sus aulas, en los planteles, en las comunidades, con las comunidades, están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para seguir transformando el sistema educativo. Estimados colegas, profesores, investigadores, estudiantes, nosotros tenemos la felicidad de poder trabajar con algo que hemos escogido, el conocimiento, que además nos permite comprender el mundo y comprender nuestra propia actividad. Es un privilegio extraordinario. La mayoría aplastante de la humanidad vive y sobrevive en lo que no quiere, de la manera que no quiere, simplemente para sobrevivir. Por lo tanto, tenemos un compromiso fundamental, estructural, con la democratización del conocimiento y de las estructuras educacionales. No podemos seguir siendo una élite encerrada en los muros de la universidad que trabaja en función de sus propios objetivos, ¿no? O somos algo que tiene que ver con la conciencia social en su conjunto, o no estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones. Somos financiados por el conjunto de los impuestos pagados por toda la sociedad. Sin embargo, gran parte de los hijos de la gente que paga impuestos no llega a la universidad. Gran parte de las necesidades teóricas, políticas que ellos tienen no son abordadas por nosotros. No es un derecho nuestro definir lo que vamos a hacer, es una obligación pensar la sociedad en su conjunto para que la universidad no sea la universidad nuestra, sea la universidad de nuestra sociedad, en este caso de la sociedad venezolana en profundas transformaciones revolucionarias. Gracias a Emir Sader, Emir, coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de Brasil, quien hoy nos acompañó en este contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. Gracias, Emir. Gracias a ustedes.